Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Ensayo Web. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con lo que será las vistas del módulo de incidentes. Nosotros hemos estado trabajando acá en primer lugar, con las tablas, luego con el modelo, posteriormente construimos el controlador que nos va a permitir gestionar cada una de las vistas. Y de manera clásica, entonces, debemos trabajar con las vistas para poder darle funcionalidad desde el lado del cliente, ya que todo esto que nosotros hemos creado y programado está más bien relacionado con el código fuente, que no necesariamente va o se puede ver, ¿no es cierto? No es visible para un usuario común. Sin embargo, aquí está el cerebro de toda la operación y todo lo que nosotros tengamos que ajustar lo haremos desde el controlador, especialmente cuando queramos dar nuevas funcionalidades al sistema. Así que te invito a quedarte hasta el final porque, por supuesto, esto es muy interesante, especialmente si estás aprendiendo a programar aplicaciones desde el lado tanto del backend como del frontend. Bienvenidos. Bien, vamos por parte. Vamos a entrar a nuestro sistema. Aquí está, me está pidiendo el acceso ya que el controlador index, que es el principal, ¿cierto? Vamos a revisarlo para que te acuerdes. Recuerda que este contenido, toda esta información está disponible para ti en profesorgaldames.cl, ¿de acuerdo? Bien, el index controller, que es el que carga toda la información de inicio, en este caso nuestra aplicación, establece que para iniciar, para poder trabajar aquí, tiene que haber una sesión iniciada. Entonces, en el index controller está esta instrucción que obliga a que haya una validación de sesión, ¿ya? Si quieres recordar dónde está esta información, básicamente está en el controlador principal, ¿cierto? Aquí en Application. Y luego vamos a buscar esta función que se llama Validate Session. La vamos a buscar rápidamente. Por aquí está. Validate for, Validate Put, Validate Role, Validate Admin. Aquí están las funciones que validan tanto al que es administrador y supervisor. Y aquí está Validate Session, que pregunta que si alguien no tiene el estado de Authenticate dentro de el login, entonces será redireccionado. Entonces, si lo recuerdas, aquí en Login Controller tenemos justamente esto. Entonces, el usuario tiene que haber iniciado sesión para poder ingresar al controlador index. Y como no tenemos inicio de sesión, entonces me envía derechamente al login. Entonces, yo ya tengo aquí mis credenciales guardadas. Y ahí estamos dentro de la plataforma. ¿Ves? De lo contrario, ¿no es cierto? No podríamos entrar. Bien, veamos acá. Vamos a ver entonces, a crear un botón primero que se llame Incidentes. ¿Dónde creamos esto? Siempre que nosotros tengamos esa pregunta, tenemos que fijarnos, además del dominio, ¿cierto? Que aquí puede decir gestión de incidentes.algo, ¿cierto? .com, por ejemplo. Y luego tenemos aquí desafío. Desafío es el nombre del proyecto. Y aquí no hay nada. Significa que está cargando el controlador principal, el que estábamos viendo recién, el index controller. O sea, estamos en el método index. Y el método index está llamando aquí, a través del método load, una ruta index/index, ¿ya? Y le estamos cargando el título. Entonces, ¿dónde buscamos eso? Vamos a las vistas, a la carpeta Views, y buscamos justamente aquí a Index. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos, ¿cierto? Lo que está cargado acá, ya esta parte. Y este elemento es una vista, ¿cierto? Es digamos, un sidebar, ¿verdad? Donde están los inicios. Y acá dice que está cargando un template default. Ya está cargando un partials. Por lo tanto, busquemos aquí en Layout. Vamos a Layout.
dentro de layout defaults, y dentro de defaults tenemos que buscar una que se llame template.twig. Ahí está, ¿ven? Y aquí justamente están todos los botones. Ya los botones se muestran siempre y cuando esté autenticado el usuario. ¿Ya? Ahí tenemos categorías, clientes, roles, usuarios. Lo hemos organizado como orden alfabético. Así que lo correcto sería, o no sé si es lo correcto, pero para seguir la misma idea, hacemos una copia de este enlace, pero aquí le vamos a marcar a incident. ¿Ya? Incident. Entonces mantenemos y simplemente colocamos el nombre, escribimos el nombre incident con mayúscula para que quede relativamente representativo. Si nosotros refrescamos esto aquí, fíjense que aquí aparece entonces este enlace, ¿cierto? Si nosotros hacemos clic aquí, debería llevarnos entonces al justamente al controlador incidentes. Pero ¿qué dice acá? Que dice no se puede encontrar la plantilla incidentes index.twig. Exactamente, porque miren, si nosotros buscamos aquí el controlador incidentes, ¿ya? Y vamos al método index, dice que acá está llamando justamente a index de incidente. ¿Qué tenemos que hacer? Crear la vista index, ¿ya? Crear la vista index. Entonces, vamos a crear primero dentro de la carpeta views una nueva carpeta a la que le llamaremos incidentes. Recuerden que el nombre de las carpetas es, ¿no es cierto?, consistente, coincidente con el nombre del controlador. Si yo le coloco otro nombre, no podré, no se va a encontrar esa ruta, ¿ya? Y dice que debo tener aquí un nuevo archivo. Este nuevo archivo lo llamaremos index.twig. Recuerden que ya no usamos TPL como al inicio del proyecto, sino que usamos las vistas de Twig. ¿Ok? Entonces, si ahora refrescamos, ya nos va a arrojar que encuentra, pero no nos da ninguna contenido porque incidente, justamente el index de incidente está vacío. ¿De dónde podemos sacar entonces un index? Bueno, por ejemplo, nosotros teníamos por aquí las vistas de categorías. Podemos hacer aquí una copia, miren. Vamos a hacer un control A, control C. Ya, vamos a cerrar algunas cosas y en incidente las vamos a copiar. ¿Y esto para qué? Para después hacer, ¿cierto?, una adaptación, ¿cierto? Esto ya está cargado, ¿cierto? Aquí dice nueva categoría. De hecho, si yo refresco esto, debería darme un error, ¿ya? Porque, bueno, aquí me aparece, ¿cierto?, todo lo que carga. Aquí dice nueva categoría y no hay incidentes registrados. Justamente porque al querer cargar categorías, no encuentra ninguna categoría porque no se llama así. Entonces, veamos los detalles. En primer lugar, este botón le vamos a cambiar, ¿cierto?, las letras que corresponden. En vez de nuevo, y acá le ponemos incidente, ¿verdad? Y acá le vamos a poner incidentes/create, ¿ya? Para que se vaya a crear un nuevo incidente. Luego, esto no se llama categorías. Veamos por qué no. Porque aquí dentro del index lo que está cargando es una variable, un arreglo llamado incidentes, ¿ya? Por lo tanto, no nos va a cargar categorías. Entonces vamos aquí y reemplazamos lo que dice categorías por incidentes. ¿Ven? Y aquí en esta parte donde va a estar la tablita, veamos que tenemos un ID, una categoría. Aquí nosotros nos vamos a ajustar a lo que dice la tabla. Yo estoy usando, ¿cierto?, el plugin de MySQL y quiero, en realidad, una descripción, tiene una categoría, un cliente, un usuario. Podríamos aquí poner un ID, pero vamos a cargarle la fecha de creación. Fecha de creación, ¿ya? Luego vamos a crear acá una etiqueta TH, ¿cierto? Y acá vamos a cargarle, por ejemplo, la categoría. ¿Qué categoría
es a la que pertenece, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? El incidente. Y por supuesto que acá usamos un atributo class para después cargarle, ¿no es cierto?, lo que tenga que ver con usando, ¿no es cierto?, Twig o Bootstrap, ¿ya? Cuántas categorías tiene, o sea, cuánto espacio o cuánto ancho tiene, a eso me refiero. Luego de la categoría, podemos hacer una copia de esto, lo copiamos, lo pegamos, y vamos a escribir el nombre del cliente. O sea, nos vamos a traer el nombre del cliente, luego volvemos a pegar el usuario, ¿cierto? El que tomó la orden, ¿ya? Y aquí tenemos el botón de acciones, que es este, ¿ya? Que nos va a permitir eventualmente, ¿no es cierto?, traernos todos los elementos que tenemos aquí. Bien, veamos aquí. Tenemos 12, ya veamos si estamos usando, porque no me acuerdo bien qué es lo que estamos usando acá. Si estamos usando Bootstrap, ¿cierto? Vamos a verificarlo. Vamos a ir aquí a link CSS y claro, estamos trayendo Bootstrap, por lo tanto aquí tenemos 12 columnas. Bien, entonces vamos a ver si podemos agregarle 2 columnas de ancho a esto acá. Ya, todo eso es gracias a Bootstrap. Bien, entonces ahí tendríamos 3, ¿cierto? 6, 8, 10, 11. Podemos darle quizás aquí, le podemos dar uno más para que tener 2. Serían 7, 9, 11, 12. ¿Ya? Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, la lista de incidentes. Acá tenemos que cambiar por incidente y traernos aquí los elementos que necesitamos. Por ejemplo, aquí sería el campo created at, que es por aquí, ¿cierto? Esta es la comodidad que tiene MySQL, que tú puedes ver las tablas al ladito acá. Ese es el campo que estoy trayendo. Voy a copiar y pegar, ¿ya? Y vamos a usar acá fecha tenemos la fecha, ¿cierto? Ahora vamos a poner la categoría. Pero recuerda que el modelo es incidente punto categoría punto nombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el paso que nosotros hicimos aquí en el modelo. Cuando nosotros pasamos a incidente, el modelo que se conecta con la base de datos, dijimos que había un método llamado categoría y él está diciendo que cada incidente pertenece, este es lo belong to, a una categoría gracias a la relación que existe entre esta tabla, la tabla incidente y la tabla categorías, ¿de acuerdo? Por eso lo podemos hacer. Y aquí fíjate que lo mismo podemos hacer con el cliente. Ya podemos traer de la tabla clientes el nombre del cliente, incluso el root si queremos, ¿ya? De hecho podríamos hacerlo, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos queda mejor, pero por ahora podemos traer el nombre, el root, todos los campos que queramos a través de esta asociación. Y lo mismo con usuarios, ¿ya? Por ejemplo, la tabla usuarios, que la tenemos por aquí, gracias a Eloquent, podemos hacer estas combinaciones, podemos traernos el nombre del usuario, ¿ya? Y la descripción nos la estamos trayendo aquí porque la idea sería que cuando alguien hiciera un enlace aquí, pudiéramos traerlo o utilizar derechamente los botones que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos un botón View, ¿cierto? Así que ahí usamos el controlador y la edición la podemos cargar también desde aquí, ¿ya? Incidentes, ¿qué te parece? Y ahí tendríamos la vista index, que como no tenemos ni un tipo de incidente,
¿cierto? Pero aquí ya tenemos la posibilidad de crear y de ver la tabla, ¿ya? De ver la tabla tal como la consideraría. Vamos a continuar entonces en este proceso y vamos a crear la vista para poder agregar un incidente, ¿cierto? Cuando presionemos aquí, ya dice que está buscando una plantilla llamada create.twig y no la encuentra, ¿verdad? Y es porque tenemos que crearla aquí en la misma carpeta donde creamos, ¿no es cierto?, esta vista. Así que vamos a ir al nuevo archivo y creamos la vista create.twig, ¿ya? Entonces, create.twig podemos usar el mismo de categoría, ¿cierto? Porque es muy sencillo. Lo copiamos y lo pegamos, ¿ya? Y acá por supuesto, lo ajustamos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos aquí. Bueno, aquí vamos a decir que el formulario lo vamos a cargar desde incidentes /for.twig. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos esto, ¿cierto? Dice que el for no lo encuentra, ¿cierto? Bueno, perfecto, porque no lo hemos creado. Lo creamos en la misma carpeta y ahora sí va a disponer al menos de una vista para cargar, ¿cierto?, este elemento. Fíjense que ahí está, no se ve el formulario porque no tenemos un formulario. Vamos a usar el que está en categorías, ya, lo vamos a copiar y pegar y le vamos a hacer, por supuesto, los ajustes que necesiten. Por ejemplo, aquí vamos a cargar la descripción, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner descripción. Ya, lo vamos a hacer con un acentito acá, un acento gráfico para que, entonces, de tipo, bueno, así, de tipo text, ¿cierto? Aquí eventualmente, si es que hubiese, lo vamos a crear con el campo descripción, ¿ya? Vamos a mirar de nuevo la tabla aquí, la tabla incidentes, esta es la tabla clientes, esta es la tabla incidente, ¿ya? Y acá, ¿cierto? En realidad, este no va a ser un input. Déjenme hacer un pequeño ajuste, sino que vamos a hacer un text area, ¿ya? Entonces, sí, porque ahí queda mejor. Vamos a filas, calls, lo sacamos de aquí. Y vamos a crear una clase que se va a llamar for-control, ¿ya? Y el ID lo vamos a llamar, bueno, este dice aquí categoría, pero es descripción, ¿ya? Y acá el ID se llama descripción. Bien, perfecto. De 10 filas puede ser un poquito menos, veamos 6 para que no quede demasiado grande, ¿ya? Y acá, aquí le vamos a pasar este valor. ¿Este para qué se va a usar? Cuando, si es que hubiese una descripción, por ejemplo, si estuviésemos haciendo una edición, no queremos cargar todo esto de nuevo, ¿cierto? Vamos a mantener, vamos a sacar el input de acá, ahí, y acá le vamos a decir, ingrese la descripción del incidente. Ahí está. ¿Ven? Entonces, en la descripción del incidente, entonces, ahí lo tenemos. Vamos viendo cómo se ve. Cómo se ve. Ahí está, ¿ven? Entonces yo le voy a ajustar así un poquito. Ahí para que no quede tan claro. Bien, lo siguiente que vamos a ajustar, ¿cierto? Es seleccionar la categoría, ¿cierto? Entonces para eso vamos a crear nuevamente un div.mv3. Ahí está, ven cómo se crea el div.
Y luego, ¿cierto? Vamos a copiar este label, ¿cierto? Para que se vea bonito. Y acá le vamos a poner categoría, ¿cierto? Categoría. Perfecto. Ahí está. La categoría. Y luego de la categoría vamos a usar aquí, en este caso, un select, ¿ya? Con nombre categoría. ¿De acuerdo? Y de categoría también, ¿ya? Le vamos a crear una clase a la que le vamos a llamar for control. Recuerden que esta es una clase de Bootstrap que nos permite que los componentes queden todos del mismo tamaño, ¿ya? Bien, en este select vamos a usar un option, ¿cierto? Un option value vacío y vamos a colocar selección, ¿verdad? Vamos a decir que seleccione y luego vamos a hacer un for each, ¿ya? Un for, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? Entonces aquí le vamos a llamar a este categoría in categorías, ¿ya? Y ahora, si nosotros miramos incidentes controller, el método create, hay una variable que se llama categorías, que se trae todas las categorías, ¿cierto? Perfecto. Entonces, una vez que yo tengo eso definido, simplemente escribo acá un option value, ¿ya? Y me traigo la categoría .id, ¿ya? Y acá muestro, ¿cierto? Ahí. La categoría no. Si todo salió bien, como lo pensamos, deberíamos tener aquí la lista, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Ahí están las categorías. Le vamos a dar aquí este div para ayudar al usuario para que no se le olvide que debe seleccionar la categoría. Y aquí le vamos a decir que seleccione la categoría del incidente. ¿Ven? Entonces, si refrescamos, ahí está. Y lo mismo deberíamos hacer entonces con el otro campo de la tabla, que es el campo cliente. Nosotros dijimos que esto no era como lo más óptimo, pero por ahora, para ir mostrando cómo funciona, lo vamos a hacer, aunque después vamos a ir mutando el tema. Aquí tenemos al cliente, ¿cierto? Acá le llamamos cliente, ¿ya? Y acá también le ponemos el ID cliente. Y aquí dice seleccione, pero aquí tenemos que apuntar al arreglo clientes. ¿Dónde está ese arreglo? En el controlador, en el método create, aquí. Este es el que queremos recuperar, ¿ya? Igual como lo hicimos con categoría. Vamos a ver aquí, aquí, ahí estamos. ¿Dónde estoy? Ahí. Entonces, me traigo el ID del cliente, ¿ya? Y acá me traigo, ¿cierto? El nombre del cliente. Por ahora vamos a usar el nombre, pero podríamos traer más datos si quisiera, ¿ya? Y luego, acá en este div, le decimos que seleccione el cliente del incidente, ¿ya? Si nosotros refrescamos, ahí está. Y aquí me debería aparecer justamente en orden alfabético los clientes, ¿no es cierto? Con su nombre, ¿ya? Esto, como dije, no es lo más óptimo, porque si tuviéramos 1000 clientes, tendríamos un problema, ¿no es cierto?, con realmente la cantidad de clientes, ¿ya? Si yo selecciono guardar aquí, dice que el campo de descripción es obligatorio. ¿Qué está haciendo el sistema? Ya está entrando al método store y me está diciendo que aquí está validando, ¿ven? Está validando y lo está reenviando a create, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ya está funcionando el registro. De verdad ya está funcionando. Así que vamos a probar de ingresar uno. Entonces le vamos a decir acá descripción de prueba, ¿cierto? No se preocupen porque quede acá, porque recuerden que esto, al entrar con un eliminador de espacio al inicio,
se va a guardar como corresponde. Seleccionamos, por ejemplo, una categoría, un cliente, como tenemos dos nomás, no es difícil, y guardar. Y fíjense que inmediatamente ya tenemos, ¿cierto?, los datos, y fíjate que sabemos quién lo insertó, a qué cliente, qué tipo de categoría y fecha y hora de creación, ¿ya? Así que como nosotros lo tenemos ordenado, podemos crear un nuevo incidente y ese nuevo incidente, vamos a ponerle acá, y fíjate, otro detallito que quería mostrarles yo aquí, a ver si se ve, si logramos verlo. Aquí está la tabla. Fíjate que no hay ningún espacio al inicio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el sistema elimina esos espacios. Entonces, tenemos esa ventaja, ¿ya? Entonces le voy a poner aquí descripción prueba 2, ¿ya? Vamos a seleccionar a otro cliente y lo guardamos. Si se fija, ahí está. Y el primero, digamos, aquí tenemos, está ordenado por fecha de creación, de menor a mayor, ¿cierto? Y la idea era que fuera de mayor a menor, pero no hay problema, porque aquí en el index, pero en el método, debemos verificar cómo se está mostrando esta información, ¿ya? Voy a ir aquí al index, y aquí dice que, es claro, aquí simplemente, fíjense, yo le voy a agregar un order by, ¿ya? Y le voy a poner como condición que sea create the data, ¿cierto? Creo que es create the data, ahí sí. Y que de manera descendente, ¿ya? Descendente. Creo que no sé si lo habíamos hecho así, pero revisamos y fíjense ahora, el último aparece primero y así sucesivamente. Entonces, de esta manera nosotros podríamos rápidamente encontrar, ¿cierto?, el incidente. Bueno, después podemos hacer buscadores por fecha, ¿cierto? Podemos trabajar mucho este tema, ¿ya? Hay un par de plugins que podríamos implementar más adelante para hacer que esto funcione todavía de manera más eficiente, ¿ya? Entonces, como este video se alargó un poco, ya llevamos media hora de video, vamos a dejar para el siguiente video las vistas View y Edit, ¿ya? Para permitir que podamos ver el detalle. Por ejemplo, aquí nos vemos la descripción del incidente, ¿cierto? Y la edición, ¿cierto? El proceso de editar, que como vemos aquí, se manda para otra parte y no para donde debe estar, ¿verdad? Así que no hay problema porque todo eso lo podemos arreglar de tal manera que se pueda ver y hacer de manera correcta. ¿Qué les parece? ¿Les gustó este contenido? Recuerden que ustedes pueden suscribirse a mi canal, Segundo Galdames, y también pueden ingresar a profesorgaldames.cl para que puedan acceder a todo el contenido y conocimiento que he preparado para ustedes. Ya llevamos más de 100 videos disponibles para que ustedes puedan, en este u otros temas, ya esta es una de las series que más videos tiene, pero que cada día va a tener más porque estos proyectos tienen y van creciendo a medida que se aumentan, ¿no es cierto?, los contenidos. Y tú también puedes aportar, también podrías sugerir qué parte, qué nuevo elemento te gustaría ver en este sistema, pensando quizás en cómo tú lo puedes adaptar a un nuevo proyecto, ¿ya? En mis clases, normalmente mis estudiantes, cuando yo les enseño esta plataforma, les gusta, especialmente los que están comenzando a desarrollar, y comienzan a adaptarlos, ¿ya? Y yo me he dado cuenta que no necesitan de demasiada, ¿cómo diría?, demasiada asesoría de mi parte. Solitos se van porque entienden la lógica y pequeños detalles siempre estoy ahí disponible para ayudarlos. No hay problema con eso. ¿Te parece? Ya pues, nos vemos en el próximo video donde vamos a implementar las vistas, la vista de View y la vista de edición para luego continuar con nuevas prestaciones para este módulo, porque recuerda que este módulo es el más importante dentro de todo el modelo que nosotros o del proyecto. Ya, si esto no funcionase, obviamente, ¿no es cierto?, no podríamos
dar este proyecto como bueno, aunque todo lo demás funcione, ¿ya? Así que es muy importante lo que estamos trabajando, ¿ya? Así que no te preocupes, iremos abordando cada nuevo desafío que aparezca en este proyecto que se llama Ensayo Web. Dale like a este video si te gusta, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Que estés súper bien. Chao, chao.